Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 11 de septiembre de 2025. En Ucrania, al cierre de esta grabación, el ejército está atacando la ciudad rusa de Smolensk mediante uso masivo de drones. Se han escuchado varias explosiones, algunas relacionadas con las intercepciones realizadas por el ejército ruso. Desde agosto, Ucrania ha intensificado los ataques contra el oeste de Crimea. Según el bloque militar ruso Rybar, los blancos principales no serían los lanzadores de misiles, sino estaciones de radar, infraestructuras de comunicaciones y centros logísticos. El objetivo, afirma este medio, es mermar la capacidad rusa de detección aérea y marítima, debilitando progresivamente la defensa antiaérea de la península para allanar el camino a ataques de mayor escala. En el resto de frentes, la situación se mantiene fluida, con avances rusos y contraataques ucranianos en varios puntos. En el plano diplomático, el presidente Volodymyr Zelensky ha recibido a su homólogo finlandés, que ha llegado aquí durante esta mañana para discutir la seguridad de Ucrania y las sanciones a Rusia. En Oriente Próximo, el ejército israelí ha anunciado la expansión de sus operaciones en las afueras de los breros de Sheikh Radwan y Kafr Jabalia, en la ciudad de Gaza. Según las fuerzas de defensa israelíes, la 162ª División ha destruido decenas de posiciones de Hamas, incluidos depósitos de armas, trampas explosivas y 2 túneles de varios cientos de metros de longitud. Además, se ha informado de la muerte de decenas de militantes. Por su parte, la 36ª División de las Fuerzas de Defensa israelíes se ha retirado del sur de Yan Yunis tras meses de operaciones contra Hamas, en las que ha destruido túneles e infraestructuras y ha eliminado a cientos de combatientes, incluidos los implicados en el ataque del 7 de octubre, según un comunicado del ejército israelí. Según el mismo comunicado, ahora sus fuerzas se preparan para la gran ofensiva en la ciudad de Gaza, en la que participarán 5 divisiones con decenas de miles de soldados. Según las fuerzas de defensa israelíes, del millón de palestinos que estaban en la ciudad de Gaza antes de la ofensiva israelí, 200.000 habrían abandonado la zona. En Cisjordania, 2 soldados han resultado levemente heridos cuando un artefacto explosivo impactó en un vehículo blindado Panzer cerca de un puesto de control a la altura del cruce de Nitzanei Oz, cerca de Tulkarem. Después del ataque, el ejército israelí ha rodeado la ciudad y ha establecido bloqueos en toda la zona. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha firmado un acuerdo para avanzar en la expansión del polémico asentamiento E1 en Cisjordania, sobre tierras reclamadas por los palestinos para su futuro estado. Durante la visita a Male al-Dumin, Netanyahu ha afirmado que se va a cumplir la promesa de que no habrá un estado palestino y ha destacado que se añadirán miles de nuevas viviendas, buscando duplicar la población de la ciudad. El proyecto E1 recibió la aprobación final de la planificación el mes pasado y la ceremonia de hoy, aunque simbólica, permite avanzar con la construcción. En el Líbano, el ejército israelí ha confirmado haber atacado una infraestructura considerada terrorista en una zona utilizada para la producción y almacenamiento de armas estratégicas pertenecientes a la organización Hezbollah en la zona del Valle de la Bekaa, así como otro objetivo en la zona de Sairiyeh. También en el Líbano, el ejército israelí ha informado que un miembro de la división Imam Hossein, milicia iraní vinculada a Hezbollah, ha muerto en un ataque aéreo en el sur del país. El objetivo fue identificado como Wasim Sid Jabai, alcanzado en la localidad de Aibal, cerca de Tiro. Según las fuerzas de defensa israelíes, Jabai era una figura central en el fortalecimiento de la milicia, participando en la adquisición de armas, coordinando ataques con cohetes contra el norte de Israel y liderando la reconstrucción tras la guerra el año pasado. Durante el día de hoy, Israel ha anunciado la intercepción de un misil balístico y un dron lanzados desde Yemen. En un curioso comunicado, el Ministerio del Interior sirio ha anunciado que sus fuerzas de seguridad han desmantelado una célula afiliada a Hezbollah en la zona rural de Damasco. Según el comunicado oficial, unidades especializadas en coordinación con el Servicio de Inteligencia General han arrestado a todos los integrantes del grupo. Las autoridades sirias aseguran que los miembros de la célula habían recibido entrenamiento en campamentos militares en territorio libanés y que planeaban ejecutar operaciones en Siria que ponían en riesgo la seguridad y la estabilidad nacional. También en Siria, el ejército del gobierno islamista de Damasco ha denunciado que las fuerzas democráticas sirias, conjunto de milicias kurdo-árabes en el norte de Siria, habrían bombardeado localidades en la región de Alepo, tras lo cual se ha respondido con artillería. Desde las fuerzas democráticas sirias se asegura que han repelido intentos de infiltración y los ataques de artillería lanzados por grupos indisciplinados afiliados al gobierno de Damasco. En la convulsa Europa, el jefe de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, el mariscal jefe del aire Harry Smith, ha anunciado que una de las prioridades estratégicas será reintroducir la capacidad de ataque nuclear en los próximos años. Smith ha asegurado que la RAF pronto podrá ofrecer a la OTAN opciones de respuesta creíbles y robustas, integrando el uso de esta capacidad en su escala de disuasión. El plan contempla dotar a los cazas F-35 Lightning de capacidad nuclear, lo que devolvería al Reino Unido un papel activo en la disuasión estratégica aérea. Smith ha subrayado que esta decisión envía un mensaje directo a los adversarios como Rusia, China, Irán,
Irán o Corea del Norte. El jefe de la RAF ha afirmado que el Reino Unido entra en una era de dividendo de defensa con el objetivo de convertirse en una superpotencia en este ámbito y mantener el poder aéreo y espacial como primer recurso en un mundo cada vez más incierto. En el este de Europa, Bielorrusia ha liberado 52 prisioneros de diversas nacionalidades y ahora estarían de camino a Lituania con la delegación estadounidense que ha negociado su liberación. Letonia ha anunciado el cierre del espacio aéreo fronterizo con Rusia, abarcando 456 kilómetros de largo, 50 kilómetros de ancho y hasta 19.500 pies de altura. La medida será aplicada por la misión NATO Baltic Air Policing y las Fuerzas Armadas letonas. Varsovia ha anunciado el envío de 40.000 tropas a la zona fronteriza con Bielorrusia y Rusia. También en Polonia, el derribo de varios drones rusos el día precedente ha marcado la agenda nacional, y es que Polonia ha solicitado la convocatoria de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el fin de tratar la violación de su espacio aéreo por parte de drones rusos. Varsovia ha restringido el tráfico aéreo en este del país hasta el 9 de diciembre, mientras se refuerzan las medidas de defensa. Según un alto funcionario de la OTAN, al menos 5 de los drones que cruzaron la frontera polaca tenían como objetivo una base militar de la alianza en Rzeszów. Los F-35 aliados fueron desplegados para interceptarlos, una decisión que, según el teniente general Jaroslaw Gromadnicki, demostró tanto la rapidez de reacción polaca como la solidaridad de la OTAN. El excomandante del Eurocuerpo ha calificado el episodio como una prueba provocadora de Rusia para medir los tiempos de respuesta de Polonia, combinando el ataque con una operación de desinformación en redes sociales durante la madrugada. Gromadnicki ha elogiado la decisión de cerrar el espacio aéreo civil y el uso de cazas aliados, pero ha advertido que Polonia debe desarrollar urgentemente un sistema de defensa aérea multicapa, capaz de neutralizar amenazas de baja altitud sin depender exclusivamente de aviones de combate. Ha subrayado la necesidad de integrar medios cinéticos y sistemas de interferencia para una respuesta más eficaz. Por su parte, el actual jefe del Estado Mayor polaco ha lanzado un mensaje muy desafiante, afirmando que la actual generación de polacos tendrá que alzarse en armas para defender el país y que no pretenden perder esta guerra. Ha insistido en que Polonia debe aumentar significativamente el tamaño de sus fuerzas armadas e implementar el servicio militar generalizado para enfrentar el potencial de su adversario, en este caso la Federación Rusa. Por su parte, la Federación Rusa ha dicho que ninguno de los drones que cruzaron el espacio aéreo polaco tenían como objetivo ninguna instalación dentro de la frontera de Polonia. En el Parlamento Europeo, el eurodiputado eslovaco Lubos Blaha, perteneciente al partido gobernante en Eslovaquia, Dirección Socialdemocracia, ha defendido con firmeza al presidente serbio Aleksandar Vučić y ha denunciado lo que ha calificado como intentos de Occidente de organizar un Maidán en Serbia para anular las elecciones democráticas. Blaha ha acusado a las potencias occidentales de promover la violencia, recordando que las protestas en Serbia ya han dejado 750 ataques a sedes del partido y 170 policías heridos. Según él, el gobierno serbio ha ofrecido diálogo e incluso un referéndum, pero los opositores buscan un cambio de régimen debido a las relaciones amistosas de Belgrado con Moscú. El eurodiputado también ha afirmado que Serbia, como Eslovaquia, es víctima de injerencia extranjera y ha acusado incluso al gobierno británico de intentar manipular las elecciones en su propio país. Ha concluido criticando la intervención de la OTAN en 1999 en Serbia y el posterior reconocimiento de Kosovo, reafirmando el apoyo eslovaco a Serbia y a su presidente. En Estados Unidos, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que las 2 personas inicialmente detenidas por el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk habrían sido liberadas al no hallarse pruebas que las vinculen con el tiroteo ocurrido en la Universidad del Valle de Utah. Solo una de ellas fue acusada de obstrucción a la policía universitaria. Las autoridades continúan la búsqueda del tirador y han difundido imágenes del principal sospechoso. En una zona boscosa cercana se ha hallado el arma utilizada, un rifle de caza Mauser del 30-06, junto con un cartucho disparado y 3 sin usar. Según la ATF, las municiones estaban marcadas con mensajes de ideología transgénero y antifascista, lo que podría arrojar pistas sobre el motivo del ataque. El FBI, mientras tanto, ya ofrece una recompensa de hasta $100.000 por cualquier información que lleve a la identificación y arresto del responsable. El asesinato de este activista y comentarista conservador ha generado también fuertes reacciones en el escenario internacional. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha lamentado profundamente la muerte de Charlie Kirk, recordándolo como un amigo de Israel y defensor de la libertad de expresión y los valores judeocristianos. Según Netanyahu, había hablado con Kirk hace apenas 2 semanas para invitarlo a visitar Israel. En Moscú, el director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, ha afirmado que el atentado refleja la profunda división que vive Estados Unidos. Por su parte, Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha sido aún más duro y ha acusado lo que llamó escoria liberal de izquierda de estar detrás de crímenes políticos recientes, citando los casos de Robert Fico y Charlie Kirk y sugiriendo que los partidarios del movimiento MAGA deberían replantearse su apoyo a Ucrania.
Durante el día de hoy, la policía del Capitolio respondió a un incidente en la sede del Comité Democrático Nacional, con sede en Washington, tras recibirse una amenaza de bomba. La alerta se envió a los miembros del Congreso y se desplegó un importante dispositivo de seguridad en el área. Sin embargo, un portavoz de esta institución ha declarado que la amenaza no era creíble. Las operaciones de seguridad han permanecido activas mientras se revisaban las instalaciones. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado el gasto en defensa para 2026 por un monto de 892,6 mil millones de dólares. Se prevé la asignación de 400 millones de dólares para ayuda a Ucrania de forma directa. Asimismo, se ha añadido un requisito para que el Pentágono informe al Congreso si la Administración planea cancelar o suspender la ayuda militar a Ucrania aprobada por él mismo. Estados Unidos ha anunciado que busca exportar la mayor cantidad posible de gas natural licuado para ayudar a aliados europeos a reducir su dependencia de Rusia, según el secretario de Energía Chris Wright. Wright ha destacado el acuerdo con la Unión Europea que permitirá comprar más energía estadounidense, mientras Ursula von der Leyen ha señalado que se estudia acelerar la eliminación de combustibles fósiles rusos. Altos funcionarios del Pentágono han informado que la embarcación atacada la semana pasada en el Caribe Sur por un dron MQ-9 Reaper había cambiado de rumbo y parecía dirigirse hacia Venezuela antes de ser alcanzada. Sin embargo, no confirmaron si el barco era venezolano ni si su tripulación pertenecía al grupo criminal Tren de Aragua o representaba una amenaza directa para las fuerzas estadounidenses. Por su parte, el ministro de Interior de Venezuela ha negado que los 11 ocupantes tuviesen vínculos con el Tren de Aragua o con cualquier otro grupo criminal del país, rechazando la narrativa de Washington sobre un posible barco narcoterrorista. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.